comprender. En la continuidad de Palabras Cruzadas, y como esta edición del día de la fecha está caracterizada por el diálogo político, algo que no ocurre con demasiada frecuencia en los medios de comunicación, se habla muy poco de política en profundidad, digamos. Se saca a dirigentes políticos al aire, se los deja hablar, muchas veces no se repregunta, y muchas veces tampoco se trata de incomodar al entrevistado. La idea no es pelearse con el entrevistado, la idea es preguntar lo que la sociedad se está preguntando, lo que la sociedad presenta como una especie de interpelación al mundo de la política, una sociedad que hoy está distraída, más que nada, en resolver los problemas coyunturales, en el día a día. No hace tanto foco en la política, pero nosotros sí queremos hablar de política porque nos gusta, nos apasiona. Recién estuvimos conversando con un dirigente de la Unión Cívica Radical y ahora recibimos a Jorge Vázquez, que es presidente de la Departamental Paraná del Partido Justicialista. Primero, saludarlo y después agradecerle la presencia en los estudios de Vorterix y en Palabras Cruzadas. Jorge, ¿cómo estás? Hola Sergio, no, por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación y por la generosidad de siempre. Bueno, a ver, ¿cuánto cuesta hablar de política hoy, Jorge? Coincido en lo que estabas diciendo hace unos instantes, Sergio, que la gente está ocupada en otras cuestiones que tienen que ver con la urgencia, pero también creo que fundamentalmente nos está pasando lo que nos pasa porque la política fue de alguna manera sacada del eje y de la importancia central que tiene que tener en función de ser una reguladora, una garante de derechos y bueno, y en función de eso me parece que hoy por hoy la Argentina está atravesando una situación muy compleja donde indudablemente también ha habido toda una construcción que ha sido planificada lógicamente desde algunos sectores para despolitizar un poco a la sociedad, a la comunidad y que no haya sujeto político y que nadie discuta, las cuestiones que tienen que ver con los por qué. Interpreto por lo que me estás diciendo, Jorge, que figuras tales como Javier Milei, estos outsiders de la política, no surgen por la necesidad de la gente de buscar una alternativa, sino surgen como la consecuencia de la autoflagelación de la política. Sí, surgen también un poco también por esta cuestión permanente que ha habido, esta correlación de fuerza entre los distintos sectores y los distintos poderes. Nosotros tenemos acá lo de Javier Milei, pero en el mundo se ha dado, que han surgido personajes que han sido outsiders, que han sido instrumentos, justamente de algunos laboratorios políticos que han sido sostenidos y que son sostenidos por los sectores de poder, y en ese sentido creo que no es casual lo que está pasando. Nosotros tenemos una democracia muy joven, una democracia a la cual todavía le hace falta un camino por recorrer para poder afianzarse, y poder garantizar, la continuidad de los proyectos políticos y de esta puja constante que se da en esta Argentina, donde la gran discusión sigue siendo la distribución de la riqueza, cómo se distribuye el ingreso. Esa es la verdadera, realidad por la cual hoy se dirimen las cuestiones políticas. Entonces creo que, esto de que hoy tengamos un presidente como Javier Milei obedece ciertamente a esas cuestiones y, lógicamente, y a cómo se han amplificado también los errores que se han cometido desde la política, porque también, hay que hacer un mea culpa, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico certero y sí, se han amplificado los errores que se han cometido en la política, pero lamentablemente... ¿Cuáles son esos errores? Ya ha habido errores por ahí en la definición, en la estratégica, en el diseño de las políticas de Estado. También ha habido errores, en no controlar quizás algunas conductas de algunos dirigentes, errores que tienen que ver también con algunos hechos de corrupción. Sí. Y también ha habido errores de las propias instituciones de la democracia, de cerrarse, de no abrir el diálogo, de no abrir el debate, de generar, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con cuestiones cerradas, con cuestiones pequeñas, de espalda a la sociedad, de espalda a la comunidad, y me parece que eso se pagó caro. Me parece que, en cierta forma, lo que se hizo fue debilitar ciertamente la participación popular. La dedocracia atentó contra la democracia partidaria. Totalmente. Soy un convencido de que hay mecanismos que en realidad tienen que ver con justamente el fortalecimiento del sistema democrático que de alguna manera fueron limitados. La dedocracia y también, la penetración que han tenido las instituciones tradicionales de la democracia argentina, los partidos políticos, por estos sectores de poder,
hoy por hoy tienen una definición clara, ¿no? Hoy por hoy tienen un partido, hoy por hoy tienen un presidente, hoy por hoy tienen una mayoría. Ahora, nosotros venimos también de una etapa de profundización del neoliberalismo que arrancó en los 90. Y me animo a decir que antes, inclusive, los procesos, digo, de golpes de Estado en la Argentina, indudablemente que fueron sostenidos y fueron impulsados por estos sectores de poder y más aún por los sectores externos, digo, y acá entra a jugar toda esta definición, ¿no? Internacional, la Embajada de Estados Unidos, y bueno, pasa un poco por ahí, me parece, Sergio. Me parece que esa es la cuestión, digo, que no hay nada nuevo por descubrir. Sí. No es que acá hay que andar, digo, quizás sí, algunas metodologías, digo, algunas cuestiones que tienen que ver más con el sujeto político de hoy, de alguna manera, cómo se genera adhesión del sujeto político de hoy, que es un sujeto político totalmente distinto, no al del 45, no al del 73, sino que inclusive al del 2001, digo, es el cambio que ha habido después de la pandemia, me animo a decir, inclusive. ¿Qué debate hoy el peronismo, Jorge? El peronismo tiene que debatir un proyecto nacional. Fundamentalmente eso, el peronismo se tiene que de alguna manera poner de acuerdo en generar las condiciones para que de un ámbito de participación donde todos tengan la posibilidad de alguna manera de defender un proyecto, de poder tener garantías de poder presentarse en una contienda, se pueda definir cuál es el mejor proyecto y cuáles son los mejores hombres y las mujeres que de alguna manera puedan plasmar las ideas y las propuestas de una plataforma y de un programa político para intentar sacar a la Argentina de este abismo. Eso es lo que se está discutiendo en el peronismo, que muchas veces algunos creen que en el peronismo hay cuestiones irreconciliables, pero creo que tiene que ver también con la lógica de un movimiento. Nosotros no somos un partido político, nosotros somos un movimiento que justamente se fue forjando en función de diferentes posicionamientos, de diferentes miradas, pero que en definitiva creo que tiene que lograr un entendimiento, porque hoy por hoy, si hay un dirigente, hoy justamente me mandaban una especie de ilustración, tipo historietas como la de antes, ¿vio? Y decía, el principal dirigente que nos tiene que unir es Milei. Es el principal dirigente. Digo, si no entendemos que Milei es el límite Milei y lo que representa Milei, porque digo, Milei no deja de ser un outsider, sí. Milei no deja de ser, con todo respeto lo digo, no deja de ser un títere de los grandes poderes que están detrás de los que lo sostienen a Milei. Entonces me parece que en ese sentido el peronismo tiene que centrarse en discutir las grandes problemáticas que están atravesando al país, que están atravesando la ciudadanía, y bueno, y en eso indudablemente que por ahí hay roces, que por ahí hay posiciones tomadas, pero bueno, si priorizamos la realidad y priorizamos el futuro inmediato de la Argentina, creo que va a haber el entendimiento. ¿Cómo se separa el concepto de peronismo del kirchnerismo, que es para muchos hoy y a partir de la influencia de los medios de comunicación mala palabra? El kirchnerismo, uno tiene que hacer una caracterización histórica, ¿no? El kirchnerismo, a partir de su irrupción en la política argentina, que fue en el año 2003, para muchos significó no solamente una continuidad del peronismo, de un peronismo que venía de un proceso de neoliberalismo donde se habían destruido desde adentro del movimiento muchas de las políticas, muchas de las cuestiones que están ligadas a nuestra doctrina. Veníamos del menemismo. Sí. Entonces el kirchnerismo recupera ciertamente la posibilidad de que a través de la óptica del peronismo se puedan plasmar políticas de Estado. A partir de ahí, digo, lógicamente todo proceso tiene desgaste, entonces es común empezar a determinar ciertas contradicciones y empezar también a ver que hay sectores que están por afuera del peronismo y que intentaron de alguna manera instalar esa dicotomía entre kirchnerismo y peronismo, que en realidad no es tal. Por lo tanto, uno acepta, digo, al kirchnerismo como una continuidad histórica de un movimiento. Ahora, no todo puede terminar tampoco en el kirchnerismo, esa es otra discusión que tenemos que dar. Pero volviendo a la pregunta que usted me hace, Sergio, el kirchnerismo es la continuidad del peronismo. Fueron muchos años también de conquistas, muchos años donde se planteó la distribución de la riqueza con todas las complejidades, digo, porque en la Argentina es muy difícil sostener un proceso democrático, un proceso político que tenga continuidad, porque los poderes fácticos, porque los poderes concentradores de la riqueza,
porque los poderes extranjeros también juegan su partida, entonces digo, es muy complejo. Me remito a expresiones del ex gobernador Jorge Busti. ¿No es la deformación trágica del peronismo, del kirchnerismo? No, lejos de eso, no. La deformación trágica del peronismo quizás lo hubiésemos podido, es más, me animo a decir, situar en otras etapas mucho más difíciles de la historia. Digo, quizás la deformación trágica del peronismo hubiese sido, hablar de las 3A en su momento, que fueron grupos infiltrados en el movimiento, para desatar el terror, esa es la deformación trágica. Yo creo que en ese sentido, esa expresión de Jorge Busti, al cual respeto un montón, y milité en el espacio de Jorge Busti, fueron totalmente desacertadas, en cuanto a la caracterización de un proceso político que le devolvió justamente al peronismo la capacidad de convocatoria, y fundamentalmente en aquel momento se le abrió mucho las puertas a la participación popular y sobre todo a los sectores de la juventud, fundamentalmente eso también es lo que tiene que retomar un poco el peronismo de este tiempo, ¿no? Nos tiene que preocupar el tema de que los jóvenes no están participando, hay que volver a convocar, volver a transmitir algo y volver a generar esperanza. Bueno, esas son las cuestiones que hoy por hoy marcan paralelismo. Y la pregunta del millón, Jorge, sería, ¿para qué convocar a la juventud? Hay que convocar a la juventud para nuevamente otorgarle la responsabilidad de la historia, de que también los jóvenes tienen que ser partícipes y tienen que ser constructores de su propio destino. Fundamentalmente eso, porque le hicieron creer a los jóvenes, de que no tenía nada que ver ni con la historia, ni con el presente, ni con el futuro, y que tenían que ser parte justamente de un estado de despertenencia absoluta, donde todo lo que pasa no tiene ningún tipo de posibilidad de que ellos los puedan transformar. Entonces que nuevamente convocar a los jóvenes para eso, para hacerlo entender y no tirarles la pelota para adelante como se hacía comúnmente en los ámbitos políticos donde los jóvenes participábamos. Yo alguna vez fui joven también y participábamos de las reuniones en el peronismo y los más veteranos decían, ustedes son el futuro, y siempre te tiraban la pelota para adelante. Sí. Los jóvenes de este tiempo son el presente, hay chicos de 18, 19, 20 años que tienen familia a cargo, que tienen trabajo o que no tienen trabajo y andan buscando trabajo. Bueno, hay que darle esa pertenencia a los jóvenes de este tiempo para que se involucren y para que sean artífices de su propio destino, como decía Perón, ¿no? ¿Cuánto puede pensar hoy un joven, un edad media, un edad adulto, un adulto mayor, en política, viviendo esta coyuntura social y económica? Porque hoy las prioridades están puestas en el día a día, en el resolver el problema coyuntural. El fin de mes llega cada vez con más antelación a las familias. ¿Cómo se hace para seducir a alguien para involucrarse en política en este contexto? Bueno, la verdad que lo que hay que hacer acá es poner en valor la política, justamente, porque si estamos pasando lo que estamos pasando es porque la política, vuelvo a insistir, fue relegada. Hoy por hoy el factor económico, financiero es determinante, entonces la política ha sido relegada, la han relegado, esto ha sido todo estamos en un coma inducido, como quien dice. Creo que hay que convencer a las personas de que la economía en la Argentina es un problema político también y que se tiene que modificar la realidad a través de la política. Y a través de ese debate, de esa percepción, creo que hay que salir a convocar. Pero hay que convocar también para interpelar y para ser interpelado. Porque también hay un desgaste enorme con un sector importante de la dirigencia, y eso no lo podemos negar. Uno cuando habla con los vecinos, cuando habla con los compañeros de trabajo, te dicen, bueno, está bien, pero ¿qué están viendo para adelante ustedes desde la política? ¿Qué nos propone el nuevo ustedes desde la política? Bueno, tendremos que de alguna manera generar justamente los acuerdos que sean necesarios para que todos de alguna manera estemos diciendo lo mismo en función de la propuesta que tenemos que hacer de cara al futuro y no solamente quedarnos en lo nostálgico de lo que se hizo, ¿no? Que a mi humilde entender, el peronismo fue una bisagra en la historia y fue el que cambió todas las condiciones, hay que mirar para adelante. Hay un problema recurrente en el peronismo, ¿no? Creo que lo resume muy bien en una canción Gustavo Cordera. Es un museo de grandes novedades. La reaparición de un montón de dirigentes que ya tuvieron su chance, que ya formaron parte de esa historia, pero que parecen no estar dispuestos a dar lugar a otros dirigentes. ¿Eso sigue pasando en el peronismo de la provincia? Sí, sigue pasando porque en realidad, como se dice comúnmente, nadie regala nada.
lamentablemente, digo, tendrían que haber procesos naturales. Uno, digo, toma el ejemplo en su momento de lo que fue el Pepe Mujica en Uruguay, ¿no? Y eso no abunda. Entonces, hay un montón de dirigentes que, y esto no se trata, ojo, de tirar a ningún compañero por la ventana ni nada por el estilo, pero creo que hay que poner el oído en la demanda. Y la demanda hoy por hoy está en queremos cosas nuevas. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es la participación, en primer lugar, habilitar y tener una apertura democrática desde las instituciones. Lo nuevo es empezar a discutir las cosas que aquejan a la juventud, es discutir las problemáticas que hoy por hoy están azotando la dignidad de los argentinos, con un modelo que es absolutamente deshumanizante. Y lo nuevo es pensar justamente que tenemos que construir un programa político. Un programa político que, lógicamente, tiene que tener, caras visibles. Si usted me pregunta qué es lo nuevo a nivel nacional, yo le puedo decir que para mí lo nuevo a nivel nacional es Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof ya fue parte de la historia. Fue parte de la historia porque, lógicamente, ha tenido un protagonismo y una militancia, como la hemos tenido muchos compañeros, muchas compañeras. Pero Axel Kicillof no lo podemos encasillar en la vieja dirigencia. Es un dirigente joven. De grandes novedades. No. Creo que expresa justamente, y aparte por lo que está llevando adelante, en provincia de Buenos Aires, que es la pelea cara a cara con un gobierno nacional que ha puesto justamente la línea enemiga, en la primera fila de la línea enemiga, no solamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que a todos los bonaerenses. Como ha puesto también en la línea enemiga a todo el país, porque lo del gobierno de Milei, la verdad que es inédito para la democracia argentina. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo nuevo tiene que ver también que cómo, vuelvo a insistir con esto de la interpelación, ¿no? Cómo nos exponemos cada uno para que nos digan esto, que podés estar mano a mano, que digan, vos sos lo mismo, vos tenés más posibilidades, también tiene que ver con la historia, ¿no? Que cada uno trae en sus espaldas. Sería la primera vez que hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires gana una elección nacional para presidente. Sí, sería la primera vez que un gobernador exactamente gana la presidencia, pero básicamente hay que analizarlo desde una perspectiva federal, porque si no queda, ¿no?, como que si estamos justamente poniendo solamente la mirada en lo que pasa en suelo bonaerense. Y la verdad que hemos escuchado a algunos dirigentes de esta provincia que con cierta precaución afirman que no hay que traer la interna del AMBA a las provincias. Sí. Y yo creo que hay que discutir un modelo político, y yo creo que hay que discutir una propuesta nacional, porque sin proyecto nacional es muy difícil que un gobierno provincial pueda de alguna manera cumplir con una plataforma, cumplir con algunos objetivos que se ha trazado, porque todo termina dependiendo, justamente de esa relación, ¿no? Tanto los gobiernos provinciales como los municipios. Entonces hay que pensar en el proyecto nacional, más que nunca hay que pensar en el proyecto nacional. Si no, mire cómo nos va a la provincia con un gobierno totalmente centralista, un gobierno que ha declarado que quiere destruir el Estado, y cómo nos va a los entrerrianos con un gobierno provincial que adhiere fervientemente a las políticas económicas del gobierno nacional y que en definitiva nos traslada a los trabajadores y a los entrerrianos esa adhesión. La tenemos que pagar nosotros, las adhesiones del gobernador Frigerio. ¿Qué tiene para ofrecerle Kicillof al electorado de la provincia? ¿Cómo seduce al entrerriano? ¿Cómo seduce al entrerriano? Bueno, Kicillof lo que tiene es justamente esto, ¿no? Tiene una gestión de gobierno para mostrar, que ya va la segunda gestión en provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa. Hoy, imagínense usted, Sergio, lo que es provincia de Buenos Aires, donde prende un fosforito y puede volar todo. Cualquier situación es motivo de una explosión, Tiene para mostrar esa gestión, que ha puesto un escudo para de alguna manera blindar la dignidad de los bonaerenses, y tiene para ofrecer también, un grupo de trabajo que está trabajando en la edificación de un proyecto político, económico y social que de alguna manera permita poner a la Argentina de pie y a partir de ahí trazar también una línea para adelante, porque realmente la Argentina hoy por hoy está siendo saqueada y es un país que realmente tiene mucho para dar. ¿Cuánto de pragmatismo puede haber en una coalición electoral de cara al futuro? Y puede haber mucho de pragmatismo, pero también tiene que haber mucho de sentido común. Tiene que haber mucho de sentido común, porque lo que acá hay que pensar es que no hay que solamente construir una propuesta electoral, hay que construir una propuesta de gobierno, porque elecciones se pueden ganar y perder.
Ahora, cuando vos fracasaste en una gestión de gobierno y el costo que después tenés que pagar es muy alto. Fíjese lo que nos pasó recientemente con la gestión de Alberto Fernández. Sí. Donde más allá de todo, porque también digo, muchas veces caemos en el lugar común, ¿no? Que los medios hegemónicos instalan, y muchas veces he escuchado y he dado la discusión con algunos compañeros, inclusive, que sostienen que fue el peor gobierno de la democracia el de Alberto Fernández. Digo, el de Alberto Fernández fue un gobierno que no tomó las decisiones que tenía que tomar para tensionar con los sectores que tenía que tensionar, pero que se bancó una pandemia, se bancó una sequía, se bancó una guerra, digo, ahí se bancó una pandemia insólita a nivel global. Digo, hay un montón de cuestiones que hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hay que ser claro, ¿no? Hacia dónde se quiere ir. Fundamentalmente hacia dónde se quiere ir. Por eso es importante que hoy por hoy estemos trabajando y todos estemos intentando de alguna manera abonar la idea de un programa político. Sin programa político va a ser muy difícil sacar a la Argentina, que están dejando estos gobernantes actuales, adelante. La interna del peronismo en el área metropolitana de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, ¿se puede zanjar? Digo, entiendo que hay un diálogo fluido, no sé si muy fluido, pero hay un diálogo permanente entre Sergio Massa, Axel Kicillof, y hasta la última reunión que se conoció este fin de semana, de la cual fue partícipe Máximo Kirchner. Sí. Digo, ¿puede haber un acuerdo común de todos los sectores del peronismo, las distintas vertientes, y hasta incluso, si tomo las palabras de Sáenz, el ex presidente el ex candidato a presidente del radicalismo, digo, Ernesto Sáenz, sí. Digo, en las últimas horas hizo referencia a la posibilidad de que hasta el radicalismo forme parte de una gran coalición de centro nacional. Digo, ¿se puede imaginar algo así? Porque la ancha avenida del medio yo la escuché y fracasó 2 veces en términos electorales. Sí. Digo, ¿se puede trabajar sobre algo de eso? ¿Están trabajando sobre algo de eso? Y mire, nosotros tenemos el ejemplo en la Argentina del regreso del general Perón. Digo, la construcción de una nueva mayoría y la construcción en un marco de unidad nacional se puede dar. Ahora, si usted me pregunta a mí como peronista, yo le voy a contestar lo que le contesto a algunos compañeros. Sí. Que para mí, en cierta forma, el reciente fracaso en términos de posibilidades electorales, de lo que arrojó la última gestión de gobierno nacional de Alberto Fernández, obedeció a que el peronismo fue relegado de ese gobierno. Entonces, digo, nosotros debemos poner al peronismo como un rol protagónico central. El eje. La columna vertebral. La columna vertebral es el peronismo. Si nosotros relegamos al peronismo y dejamos que las otras corrientes, que bienvenido sea que se incorporen, tanto el progresismo, sectores del radicalismo, que realmente tenemos absoluta coincidencia, digo, porque no todos los radicales piensan igual, no todos los radicales hoy por hoy son el felpudo de Milei. Hay un montón de radicales que están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros y tienen la necesidad de encauzar de alguna manera sus inquietudes y su militancia y sus aportes en la construcción de un gran frente nacional. Yo creo que sí, existe la posibilidad y fundamentalmente tenemos que lograr en el peronismo un entendimiento que tiene que ver con esto, ¿no? Poner como prioridad la patria. Si no ponemos como prioridad la patria, va a ser muy difícil seguir hablando. ¿Estamos frente a un nuevo pacto de unión nacional? Dios quiera que sí, pero con el peronismo en el timón. Porque es el peronismo, indudablemente que es el peronismo el garante de que se puedan desarrollar las políticas de Estado que nos, de alguna manera nos posibiliten empezar a recuperar un montón de cuestiones y recomponer un montón de cuestiones, como por ejemplo el tejido social que ha sido destruido, y ni hablar de las cuestiones de las variables económicas. ¿Qué pasa en Entre Ríos? Y en Entre Ríos tenemos que buscar consensos, tenemos que buscar coincidencias y tenemos que buscar candidatos. Fundamentalmente, me parece que... los antecedentes marcan que Rogelio Frigerio es gobernador por menos de 3 y menos del 4% de los votos, ¿no? Una diferencia muy exigua con Adán Bal, que fue víctima, muchos sostienen, desde la interna del peronismo de Concordia. No se resuelve Concordia, no se gana Concordia, el peronismo pierde la provincia. ¿Se zanjaron las diferencias ya o todavía persisten las diferencias dentro del peronismo entrerriano? El peronismo hoy por hoy está en una etapa también de reconfiguración.
venimos a decir. Por Paraná, vos sos presidente de Sí, la departamental sí, Paraná y sí, sí. la Y tenemos excelente departamental relación Paraná, con todos los sectores. pero la Sí. departamental Paraná históricamente ha sido también la fuente de dispersión, ¿no? Sí, Porque sí, puede 4 ser. o 5 vertientes distintas Sí, del peronismo, sí. digamos. Es más, que esta departamental no está terminan- integrada por muchas expresiones del peronismo de Paraná. Ya por eso Inclusive. le digo, Sí. es algo histórico, es algo, Sí, digamos, es una costumbre. sin precedentes. Exactamente. La verdad que el peronismo se tiene que poner de acuerdo en la provincia. También hay que... Pero los sí, acuerdos, recién hablaba con otro Cucinato, dirigente, sí. Los acuerdos de cúpula, el pragmatismo, la ideología, ¿qué es lo que tiene que primar, digamos? Porque después los acuerdos electorales acá en la provincia de Entre Ríos han terminado siendo, o un candidato termina siendo producto de la dedocracia, Sí. ¿no? Digo, ¿cómo se resuelve? Y se resuelve buscando a los que no están, fundamentalmente. Como por ejemplo, el movimiento obrero tiene que volver a ocupar un rol protagónico en el proyecto político de la provincia. No puede ser que el movimiento obrero siga estando relegado. Digo, Perón determinó que el movimiento obrero era la columna vertebral del movimiento, ¿no? Bueno, el movimiento obrero tiene que estar en la mesa. Hay que ampliar la mesa, me parece que no puede ser el signo de la unidad, una foto de 8 o 9 figuritas repetidas. Yo soy un convencido. Volver al museo de grandes novedades. Me parece que hay que ir a buscar a los que no están, me parece que hay que plantearse justamente la construcción del frente político. Venimos de una situación que, como bien decía Sergio, fue muy compleja. También fue compleja, digo, y esto no justifica los errores que se cometieron en términos partidarios en la última etapa electoral de medio término. También tiene que ver con cómo se asfixia las instituciones democráticas, digo, y cómo el gobierno de turno, como por ejemplo el gobierno ahora de Rogelio Frigerio, quiere correr el arco cuando el partido se está jugando. Digo, hoy por hoy, si a usted le preguntan como periodista cuándo se vota y cómo se vota, usted no sabe. No, claramente. No, y estamos, es más probable que sea el 30 de junio. Bueno, vio, entonces es como un PRODE, digo, che, ¿cuándo votamos? A ver, hagamos una apuesta. Es una práctica que el peronismo también utilizó sí, oportunamente. Pero hubo límite. El peronismo nunca se planteó la eliminación de un instrumento democrático que sirve para, de alguna manera, oxigenar y auxiliar a los partidos de la democracia. Hablando de las PASO. Porque si tenemos partidos desfinanciados y encima le quita la posibilidad de que los partidos de alguna manera puedan tener un desarrollo electoral donde garantice la participación, bueno, ahí hay un condicionamiento muy grande, pero eso es lógicamente visto desde una perspectiva de billetera enemigo. Claro, el que tiene la billetera puede armar a discreción. Los otros, bueno, no sé cómo van a hacer. Sí, son los candidatos calificados que se pretendían en el año 1800. Exactamente. Entonces, digo, bajo esos condicionamientos la cuestión se pone muy cuesta arriba, pero yo creo que el peronismo en la provincia, de alguna manera, tiene que ampliar su perspectiva, tiene que alargar la mesa y tiene que convocar a los que no están. ¿Tiene candidatos? Y esa va a ser una discusión que se tendrá que dar en el marco justamente de los grandes debates. Yo creo que... Hay una diferencia muy grande entre la afirmación de es Kicillof la opción y... No, sí, porque lógicamente porque se ve, se percibe, digo, el escenario nacional es uno, y en la provincia, de nuestra provincia particularmente, lo que nosotros sostenemos y estamos convencidos es que hay que avalar y acompañar las gestiones municipales, a los intendentes, a las intendentas, porque están atravesando una situación muy crítica, porque están haciendo obras, digo, con recursos propios, porque están dando la cara todos los días con los vecinos, con las vecinas, y hay que fortalecer los mecanismos de participación partidarios. Digo, a partir de ahí, después se verá, porque también... hay que ver que quién quiere... Este es un partido difícil, como todo partido difícil, hay que ver que quién levanta la mano y pide la pelota. Sí, ¿quién va a patear el penal? ¿Quién va a patear el penal? Que también, digo, es todo una cuestión que es a contrarreloj. Bueno, me quiero quedar con esto. Digo, ¿hay dirigentes políticos que le podrían decir que no a la posibilidad? Antes eran codazos para tratar de ganar un lugar. Hoy ha cambiado algo en la política entrerriana. Y nosotros podemos decir, vamos con el sincericidio, ¿no? Sí. Me gusta ser frontal, honesto. Sí. Nosotros, yo le hablo desde mi partido. La presidencia del Senado, del bloque de senadores justicialistas, que es un instrumento que hemos perdido, que era fundamental para el peronismo y sobre todo para poner un freno de manos a la avanzada neoliberal. Hubo hasta hace un tiempo se peleaban por quién no quería ser. O sea, la presidencia se peleaban para yo no la quiero, yo no la quiero, yo no la quiero. Sí, Oliva y Bertet.
Pasó algo similar también con la Liga de Intendentes. Los compañeros por ahí no querían tener la carga, ¿no?, de conducir un proceso donde... Ahí saldrían fuertes. Exactamente, donde también tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo el gobierno provincial de alguna manera condiciona con los recursos. Bueno, la política está muy condicionada en esos términos. Y que no vengan con el verso de que nosotros gobernamos para todo, porque es mentira. Es mentira. Esta política está atravesando por una de las peores crisis institucionales de la historia democrática. De las peores. ¿Podríamos estar frente a la posibilidad de una candidata a la gobernación? Y puede ser, ¿por qué no? Puede ser porque aparte... Así como, sí. así como Kicillof podría ser el primer presidente después de haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, podría haber una primera presidenta, una primera gobernadora de la provincia de Entre Ríos. Y existe la posibilidad, en tanto y en cuanto haya alguna compañera, alguna intendenta, usted me lo dice ciertamente por la intendenta de Paraná, ¿no? Todo depende de la voluntad que tenga la compañera también y su grupo político, me imagino. Yo no pertenezco a ese grupo político, pero soy muy respetuoso y tenemos una convivencia. Presidente política de la departamental. Sí, tenemos una convivencia, tenemos un diálogo permanente, por lo tanto, seguramente ella también debe estar analizando, digo, en función también de cómo se van dando los tiempos políticos, y hoy por hoy usted sabe, Sergio, que las mediciones están minuto a minuto y hay un montón de cuestiones, pero yo le tengo que reconocer a la intendenta que ha sido muy responsable en cuanto a mantener, digamos, el resguardo de lo que es la gestión del gobierno municipal, y lo ha hecho con mucha hidalguía, dicho sea de paso. Y teniendo en cuenta el contexto económico. Y teniendo en cuenta el contexto económico, teniendo en cuenta también, digo, estos vaivenes del gobierno provincial, ¿no?, que está incondicionalmente alineado a la política de Milei, y que justamente ese condicionamiento, le vuelvo a reiterar, corre por cuenta de los bolsillos de los trabajadores. Y bueno, por eso le reconozco, digo, tanto a la intendenta como a otros intendentes del interior, del mal llamado interior de la provincia. Sí, debo confesar que es uno de los nombres que está sonando, y esto para doña Rosa, don Pepe, seguramente no es un tema relevante, pero bueno, se menciona a Guillermo Michel, se menciona a Rosario Romero, se menciona a Juan José Bailo como un eventual compañero de fórmula de Rosario Romero, se menciona a Marianela Marclay como una eventual candidata a acompañar a Guillermo Michel. Digo, en el medio está Adrián Fuertes, que es un hombre de peso también a nivel provincial, está Concordia, que tiene sus actores. Digo, el peronismo tiene mucho para resolver en términos de nombres propios. Sí, tiene mucho para resolver, pero fundamentalmente hay que resolver lo que está pasando en el territorio. Y lo que está pasando con la militancia y lo que está pasando con muchos buenos peronistas, muchos buenos dirigentes que hoy por hoy no se sienten convocados. Que también, digo, desde ahí hay que abonar la idea, ¿no?, de un peronismo fortalecido, de un peronismo, digo, con muchas posibilidades también de ampliar la perspectiva política, también de recomponer el frente. Nosotros estamos con un frente político que realmente ha atravesado por una crisis en los últimos tiempos y que hay que recomponerlo. Y para eso hay que tener mucha generosidad también, porque usted... Sergio me nombró 5 o 6 dirigentes que justamente están ahí en el tintero, pero hay un montón de buenos dirigentes también, y de intendentes jóvenes, y de concejales, y de dirigentes territoriales que también van a querer de alguna manera disputar. Y bueno, acá tengo la otra alternativa, y lo voy a mencionar. Gustavo Bastián fue el anfitrión del desembarco de quizás el hombre político más fuerte de la estructura de Axel Kicillof. Sí. En realidad, lo del kicillovismo en la provincia tiene que ver, digamos, con una construcción totalmente horizontal, donde hay un montón de compañeras y compañeros que están trabajando en esa idea y que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y otros que se van a sumar, y con mucha generosidad. Digo, ahí no hay una cabeza visible, ahí no hay usufructo, digo, de alguna marca. Ahí todos construyen, todos los compañeros trabajan para el mismo proyecto, y bueno, y se ve fortalecido indudablemente el espacio con algunos intendentes, con algunos legisladores, pero fundamentalmente con mucho compromiso, ¿no?, desde la militancia, que están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, que estoy viendo yo particularmente, digo, que es la posibilidad de que Axel Kicillof represente una síntesis de este momento para empezar a plantear justamente la recomposición de la Argentina. Quiero agradecerte muchísimo la generosidad de haber venido a Palabras Cruzadas, al piso de Vorterix, siempre muy frontal. Es un gusto dialogar de política. Recién estábamos hablando con un dirigente de la Unión Cívica Radical, también digo, no es algo habitual que la dirigencia se anime a hablar de política, más allá de que en su círculo íntimo, en su rol institucional,
siempre, digamos, lo conversan en la cotidianidad, pero exteriorizarlo por allí es bastante complicado para el dirigente político. Lo que no hay que perder nunca, un dirigente político nunca debe perder, es el primer eslabón. Digo, uno primero se tiene que sentir militante político, y para sentirse militante político hay que actuar como militante político. Después sí, las caracterizaciones, si uno es dirigente o no es dirigente, los compañeros lo determinan, pero digo, me parece que hay que obrar con mucha humildad frente a una sociedad que, como decía Sergio hoy, está totalmente descreída, donde el límite, digo, de la tolerancia es cada vez más fino. Entonces, bueno, hay que parecerse a lo que queremos representar. Por haber venido, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Sergio. Jorge Vázquez, en diálogo con nosotros, presidente de la Departamental Paraná del Partido Justicialista. Hoy el programa estuvo atravesado por la política. Desde el Congreso Partidario de la Unión Cívica Radical, que tendrá lugar dentro de los próximos 15 días, para tratar de resolver una cuestión que viene siendo discutida dentro del radicalismo, y es cambiar el eje de la discusión electoral partidario del electoral por cargos institucionales a nivel municipal, provincial y nacional. Eso por un lado, y después, bueno, hablando un poco de la interna del peronismo, de cómo ve el peronismo este momento de la vida social y política, y fundamentalmente cuáles son las opciones que comienzan a manejarse. Se habla mucho en el microclima. Doña Rosa y don Pepe quiere abrir la puerta de la heladera y encontrar algo adentro. Esa es la prioridad de la sociedad en su conjunto. La política sigue discutiendo política, pero también algunos dirigentes ya comienzan a interpretar que la heladera está vacía. Nos vamos, la semana que viene nuevamente con ustedes. Chao.